Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 5 de agosto. Vamos a ver la palabra en Jueces capítulo 1, versículos 22 al 36. El título del devocional de hoy es Matemos el pecado. Ahora, en el pasaje de ayer, que tuvo el título La prosperidad y la comodidad matan más que la adversidad, vimos el último versículo, el versículo 21, que tristemente, aún después de conquistar la ciudad de Jerusalén, dejan que vivan los jebusitas. Y Dios les había dicho claramente, cuando entran en la tierra de Canaán a poseerla, maten, eliminen, desháganse completamente de las naciones que están ahí, porque ustedes pueden caer en la misma idolatría de ellos. Y tristemente, ya en el primer capítulo del libro de Jueces, vemos cómo el pueblo de Israel empiezan a alejarse de Dios. Tristemente, ese patrón sigue aquí en los versículos 22 al 36. Dice: José conquista Betel. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Varios detalles aquí. Primeramente, llegan a Betel, o la ciudad que Jacob llamó Betel, al ver la escalera que ascendía al cielo, y Betel significa la casa de Dios. Dice que Jehová estaba con ellos. La tribu de José llegan a conquistar la ciudad de Betel, y la conquistan de una manera muy parecida a la conquista de Jericó. Mandan espías y luego tienen contacto con una persona de la ciudad y le prometen que los salvarán si colaboran con ellos. Y así entonces entraron a Betel y la conquistaron. Pero vemos aquí, y vean el detalle, la ciudad que antes se llamaba Luz, permiten que un hombre y su familia vivan. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Se van de la tierra a los heteos, edifican una nueva ciudad ahí y le ponen el mismo nombre, y este es su nombre hasta hoy. Dios les había mandado claramente: desháganse de todos los cananeos, y especialmente de la idolatría. Eliminen toda idolatría, todo lo que es mundano de ellos, y vivan sujetos a mí. Sométanse a mí, alábenme a mí, solamente a mí. Yo soy un Dios celoso, Dios les había dicho. Pero permiten que ese hombre viva, y ese hombre edifica otra ciudad llamada Luz. Es decir, sigue el avance del pecado. El pueblo de Israel no le ponen un stop, un fin al avance del pecado y la idolatría. Y veremos en los versículos 27 al 36 que las tribus hacia el norte tristemente no obedecen a Dios y tienen problemas en su conquista, extensión de las conquistas de Manasés y de Efraín. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Dios les había dicho: desposean estas naciones, arrójenlos de la tierra, elimínenlos completamente. Pero dice aquí, el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. ¿Y por qué el título que le dimos, Matemos el pecado? Porque tristemente así somos nosotros con el pecado. Mientras no nos molesten tanto, o si la presencia del pecado llega hasta ser ganancia para nosotros, porque luego vamos a ver aquí que eso es lo que hacen. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó.
hagámoslo esclavos nuestros. Que trabajen, que hagan el trabajo que nosotros no queremos hacer, que nos paguen los impuestos, mientras sea algo conveniente para nosotros, no importa que estén cerca o que estén entre nosotros. No, Dios les había dicho, eliminen al cananeo. Dios nos dice a nosotros como cristianos, corten toda conexión que tengan con el pecado. Arrojen el pecado de su presencia. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos sentimos cómodos con el pecado porque la verdad no me molesta. Más bien, me conviene a veces. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Se repite una y otra vez esta misma frase. Tampoco arrojaron, tampoco esta tribu arrojó la gente a los cananeos. Dice, extensión de las conquistas de las demás tribus. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Ahlab, en Aksib, en Helba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Grave error de parte de los israelitas. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Una pregunta que tenemos que hacernos, que vimos desde el pasaje de ayer, decía, Jehová estaba claramente con Judá, pero no los pudieron arrojar por sus carros cerrados. Aquí igual, vemos la tribu de Dan, que siguen siendo oprimidos por los cananeos. Y empezamos el pasaje de hoy igual, con esa frase, Jehová estaba con ellos. Entonces, ¿por qué no los pueden arrojar? Porque ellos no quisieron arrojar a los cananeos. No es porque Dios sea débil, que Él sea incapaz. Es que nosotros no lo hacemos. Amamos el pecado. No lo eliminamos. Dice la palabra en 2 Corintios 6:14 que Dios es un Dios celoso y que tristemente, si somos cristianos, no podemos tener comunión con el pecado. Somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. La comunión con Dios es incompatible con la comunión que uno tiene con el mundo, con las tinieblas. Uno no puede decir que es cristiano y a la misma vez amar al mundo. Dice en Santiago 4, versículos 1 al 5, la amistad con el mundo. No podemos ser amigos del pecado. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios es un Dios celoso, no quiere compartir su gloria con nadie más, ni con el pecado. Él quiere que lo amemos a Él exclusivamente. ¿Qué debemos de hacer como cristianos? Romanos 8, 12 al 13. No sentirnos cómodos con los cananeos o con el pecado o con el mundo. Tampoco estoy diciendo que debemos de odiar a toda la gente del mundo. No debemos de odiarlos y atacarlos.
pero sí debemos de matar el pecado, no asociarnos con el pecado, no acercarnos a lo que ama este mundo. Romanos 8, 12 al 13 dice así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dios le había dicho: maten a los cananeos, elimínenlos completamente. Porque si viven juntamente con ellos, como ellos, moriréis, caeréis en idolatría. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, si matan el pecado, si arrojan a los cananeos, viviréis. Es que oremos para empezar el día de hoy. Es una palabra muy fuerte. Pidémosle a Dios: Dios, yo no quiero nada que ver con el pecado. Quiero amarte a ti exclusivamente, con la fuerza que tú me das, con tu Santo Espíritu. Arrojaré el pecado de mi vida. Eliminaré toda maldad de mi vida. Ayúdame a amarte a ti, a entregarme a ti exclusivamente. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.